Cambiamos la escenografía y arrancamos el año para variar con algunas tendencias acerca del marketing digital. Está claro que hay cosas que voy a dar por hecho, como por ejemplo la cuestión de las métricas, la medición, lograr entender cuál es el costo por lead, el costo por adquisición, el conversion rate. Voy a entender que todo eso está completamente resuelto y vamos a hablar acerca de las tendencias, las cosas que en realidad deberíamos ver. Claro está que si no tenés cubierto todo lo anterior, bueno, deberías ver alguno de los videos sobre los cuales estuvimos hablando el año pasado y a partir de ahí empezar a entender cosas que vamos a encarar este año. Bienvenido emprendedor. Algunos de los temas que tenemos que tener en cuenta para poder seguir desarrollando negocios en Internet y optimizando cada vez más los proyectos, es importante considerar muchas de las nuevas tecnologías que vamos a utilizar. Para eso está más que claro que hay muchas cosas de base que voy a dar por entendido que ya las tienen resueltas. Entre ellas estamos hablando de la medición, las métricas y muchos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo considerar los aspectos móviles, las conversiones, el seguimiento y muchas cosas que seguramente ya habremos visto en muchos de los videos del año pasado. Sin embargo, vamos a hablar de 5 puntos en particular y a partir de ahí seguimos avanzando. El primer aspecto que hay que tener en cuenta y que sigue en vigencia desde hace años, pero sigue siendo tendencia porque está mal aplicado, es básicamente el marketing de contenidos. Cuando hablamos de marketing de contenidos, estamos hablando de contenidos que le generen valor al usuario. Es muy importante entender que el contenido en gran medida se utiliza para, uno, generar mayor nivel de posicionamiento orgánico. Recordemos que el posicionamiento orgánico es un factor muy importante para poder reducir el costo por adquisición, el costo por lead, pero también hay que tener en cuenta que si nosotros logramos ese contenido, sirve para compartir en las redes sociales y eso nos da mayor cantidad de tráfico, también proveniente de las redes sociales. Ahora, para eso tenés que entender cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. Por acá arriba te voy a dejar un link donde te llevo al algoritmo de Facebook particularmente. Si buscas en el canal seguramente vas a encontrar cómo funciona el algoritmo de Instagram, pero el objetivo básicamente es entender que, punto número 1, si hoy estás haciendo publicaciones todos los días en las redes sociales, básicamente estás perdiendo tiempo y dinero. Las publicaciones diarias no sirven más, no sirven para nada, no tienen alcance, con lo cual el tiempo que llega a crear esos contenidos y publicarlos verdaderamente es una pérdida de tiempo en lo absoluto. Hoy la red social para publicar ese tipo de contenido diario, ahorrate el tiempo y no lo hagas más. Ahora, si querés hacerlo bien, ¿cuál es el objetivo? Punto número 1, entender la problemática del cliente y generar contenidos de real valor de tal manera que el usuario interactúe con ese contenido. Hoy los contenidos que valen la pena en las redes sociales son los contenidos que logran interacción. Si vas a generar un contenido que no le sirva al usuario, que no lo pueda aplicar de ninguna manera, que no le vaya a dar un like, un compartir o mínimo un comentario, no hagas nada. Quédate donde estás porque va a ser exactamente lo mismo. Recordemos lo siguiente, si la lógica es generar contenidos diarios porque suponemos que de alguna manera mágica le va a llegar a algunas personas, cosa que no pasa, sin embargo te darás cuenta que regularmente sucede que vos entrás a lo largo de una semana a la red social de preferencia que uses y te encontrás con posteos que son de hace días y sin embargo lo estás viendo hoy y de pronto lo ves mañana y lo ves pasado. ¿Eso por qué sucede? Porque es un contenido que evidentemente es relevante. ¿Qué se considera relevante? Que tiene interacciones. Entonces, cuando hablamos de marketing de contenidos, que dicho sea de paso te voy a dejar por acá arriba también un hipervínculo donde hablamos de marketing de contenido y cómo encarar esa estrategia, es importante en todos estos aspectos. Entonces, pasándolo en limpio, tenemos mayor nivel de tráfico orgánico, mayor nivel de interacciones en redes sociales, los que nos genera llegar a un público mayor y por ende más tráfico al sitio web, por ende más tráfico al sitio web, mayor nivel de ventas. Un detalle importante es que dentro de las tendencias, y hablando de marketing de contenidos, se empieza a destacar y se empieza a jugar cada vez más con el tema de los podcasts. Te voy a dejar en la descripción. Yo el año pasado estuve grabando varios podcasts, después hice una pausa bastante larga, pero seguramente retomemos ese tema donde hablamos de
marketing digital, negocios por internet, e-commerce y cuánta cosa se me ocurre hablar que puede llegar a ser interesante. Así que si te interesa te voy a dejar el link por ahí para que puedas escucharlo en Spotify, Apple Podcast o otras aplicaciones, iVoox, entre otras. Fuera de eso, y volviendo al tema del podcast, es importante entender que generar podcast puede ser de gran valor. Como toda estrategia de marketing de contenidos, un podcast no te va a salvar la vida, sino que es algo que hay que ir sembrando a lo largo del tiempo y de pronto hay alguno que otro que puede despegar. Independientemente del negocio en el que estés, ya sea que vendas productos o servicios, seguramente el producto o el servicio resuelve una problemática, satisface una necesidad y seguramente si es de interés, muy probablemente tengas cosas para decir, para comentar en cuanto a cómo se usa. Así que sin lugar a dudas, empezar a investigar acerca de cómo utilizar los podcasts dentro de una estrategia de contenidos puede ser de gran utilidad. Sin lugar a dudas, estamos hablando de tendencias, de lo nuevo, del hacia dónde va. Sin embargo, los formatos tradicionales como imágenes, texto, audio y video son la clave dentro de del mundo de los formatos del contenido. El segundo aspecto a tener en cuenta se relaciona con el performance marketing. También lo vas a encontrar como el growth marketing o consiste en básicamente optimizar todos los procesos de marketing para generar mayor nivel de resultados. Cuando hablamos de performance marketing, estamos hablando de todas las acciones que generamos, tanto en el mundo de la publicidad online, en el inbound marketing, etc., lograr que generen un mayor nivel de resultado, básicamente. Estamos hablando de mejorar los CTRs, estamos hablando de bajar el costo por clic, estamos hablando de aumentar el conversion rate o la tasa de conversión. Básicamente de eso se trata. Y para poder lograr hacer eso, tenemos que, por un lado, tener las métricas que nos indiquen los resultados que eso van generando y tomar decisiones respecto a qué cambios deberíamos considerar. Es muy importante acá estudiar y entender muchas cosas. Hay un concepto muy interesante que tiene Google Ads que es el nivel de calidad. El nivel de calidad básicamente es la relación que existe entre la palabra clave, el anuncio y la landing page. Básicamente está relacionado a la concordancia que existe con cada uno de los elementos. En el mundo de la publicidad online básicamente funciona lo mismo. Por ejemplo, si nosotros hacemos el envío de un email tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es el asunto, el remitente, el call to action dentro del diseño del email, el diseño propiamente dicho. Hasta ahí ya tenemos un montón de cosas para analizar para obtener mayor tasa de aperturas y mayor CTR, o sea, mayor cantidad de clics. La historia no termina ahí, de ahí el usuario llega a la landing page. En la landing page también tenemos distintos elementos que es el mensaje, el call to action dentro de la landing page y las distintas instancias de conversión que puedas encontrar. El formulario, un chat online, el botón de WhatsApp. Cómo está formulado el contenido o distribuido ese contenido dentro de la landing. Sin lugar a dudas, el factor diseño es importantísimo. Tener en cuenta qué tipo de imágenes voy a plasmar en esa landing page. Hay un tema muy interesante a tener en cuenta que es cómo nosotros encaramos el contenido de esa landing. Regularmente las empresas, por cuestiones más que obvias, lo que hacen siempre es recurrir a la descripción del producto o del servicio. Y ese es un gran problema. Realmente la descripción del producto o servicio es algo que debe estar, pero en una segunda instancia. Siempre en una primera instancia lo que tenemos que enfocarnos es en la resolución del problema que llevó a la persona a la búsqueda de ese producto o servicio. Ahí es donde realmente vamos a darle un enfoque distinto y vamos a poder empezar a entender y a convertir mucho más. De eso básicamente se trata esta cuestión del performance marketing. Dentro de este concepto hay otro punto muy importante, que acá te voy a dejar el link en la descripción, donde hablamos del CRO o lo que se llama el Conversion Rate Optimization, que básicamente es la optimización de las conversiones. De nuevo, conversiones tenemos en un montón de lugares, con lo cual, dependiendo de lo que queremos encarar, es la táctica que debemos utilizar. Si te interesa que hablemos de algún tipo de conversión en particular, ya sea en el mundo de la publicidad online, en el inbound marketing, en el email marketing o el que se te ocurra, puedes dejarle algún comentario
y seguramente si alguno de ustedes se suma, podemos armar un video sobre esos temas en particular. Vamos con el tercer punto. Hablemos acerca del Machine Learning. No hace mucho, te voy a dejar también el link en la descripción del video, hice un podcast hablando sobre la aplicación del Machine Learning en el mundo del marketing online. Y hay 3 aplicaciones muy interesantes que están generando muy buenos resultados. 2 tenemos dentro del mundo de la publicidad online en Google y en Facebook particularmente. Hay una aplicación para Facebook que se llama AdExpresso. AdExpresso es como una especie de herramienta desde la cual podés correr campañas y utiliza un motor de inteligencia artificial para optimizar las campañas en función a resultados. Lo que hace básicamente es dividir las campañas en muchos segmentos mucho más pequeños, cosa que si lo hicieras a mano sería prácticamente imposible, pero a partir de ahí va aprendiendo y va optimizando los resultados de la campaña. Por otro lado, en el mundo de Google Ads, hay un tipo de campaña que se llama campañas por intención. Las campañas por intención son campañas en la red de display y básicamente consiste en que Google entiende el comportamiento del usuario en función a su navegación, los sitios que visita, las búsquedas que hace y lo va siguiendo alrededor de todo el ecosistema de Google. Pensemos que cualquier usuario Android o cualquier usuario que tiene un sitio en el navegador Chrome y lo tiene sincronizado con su celular o está en una red social. De nuevo, el mundo de las cookies y de las tecnologías para el seguimiento de los usuarios es bastante interesante, podría llegar a sorprenderte y en algunos casos hasta darte miedo de la información que Google tiene, pero básicamente es que toda esa información la utiliza para entender que si vos tenés una mayor predisposición a hacer clic o a interactuar con algún tipo de producto o servicio en particular, te va a generar un banner en forma dinámica, otro elemento, otro motor de Machine Learning. Dicho sea de paso, hay una empresa que se llama, esperen que recuerdo el nombre, se llama Groovin Ads. Groovin Ads es una empresa de Francis Petty, socio, lo conozco, le mando un saludo, que básicamente lo que hace es crear banners en forma dinámica. Un banner está compuesto por 4 elementos. El background, o sea, el fondo del banner, un texto, una imagen y un call to action. Ahora, esos elementos pueden estar dispuestos de distintas maneras. Bueno, detrás de esto, esta herramienta tiene un motor de inteligencia artificial que lo que va haciendo es, va haciendo distintas pruebas en distintos sitios y la disposición de los elementos los va acomodando dependiendo del nivel de performance que generan. Ahí ya tenemos 3 aplicaciones de Machine Learning en el mundo de la publicidad online. Y vamos a la última, una de las más conocidas por todos nosotros, que es el chat online. En el mundo del chat online hay distintos tipos de chat online. Ahí realmente se aplica el Machine Learning. Hay muy pocos realmente que tienen un motor de inteligencia artificial, algunos que usan Watson o incluso integrados con los de Google. Entre ellos tenemos la empresa Aibo, tenemos la empresa Snappy Labs y bueno, hay algunas otras por ahí dando vuelta. Si nos metemos en el mundo de Facebook Messenger, tenemos ManyChat, tenemos Chatfuel también. Así que hay muchas aplicaciones que dentro del mundo del marketing online las podemos utilizar y realmente marcan una diferencia. Realmente utilizar estas herramientas hacen a que seamos más efectivos, que tengamos un mejor performance en las campañas. Un detalle importante a tener en cuenta, que muchas veces esto no se considera. Cuando nosotros vamos a utilizar Machine Learning, o sea, lo que significa que vamos a utilizar inteligencias artificiales, requieren de un periodo de aprendizaje. Recuerdo no hace mucho tiempo, en el caso de un cliente, empezaron a trabajar con Google en estas campañas de intención y lo que sucede es que hasta que no le indicás bien al bot qué características tiene que tener el usuario para generar conversiones, se puede sesgar, puede correr, se puede entender mal la máquina qué es una conversión buena y de ahí la campaña puede estar realmente jodida. Por eso es importante dejar correr el tiempo y ahí es donde viene el análisis de el ROI de corto plazo y el ROI de largo plazo. Si vos querés un ROI de corto plazo, hacelo a mano y seguramente la campaña va a estar buena y en el corto plazo te va a generar muy buena rentabilidad. Sin embargo, si vos pensás en un ROI de largo plazo, un ROI de, por ejemplo, a lo largo de un año, muy probablemente si usás Machine Learning, en el corto periodo de tiempo te va a generar
pocos resultados o te va a generar un costo por conversión más alto, pero a medida que la máquina vaya avanzando y vaya entendiendo cada vez más, los resultados van a ser mejores. El cuarto punto y último, al principio del video dije que eran 5 puntos, bueno, los engañé, eran 4, pero no importa. El cuarto punto en realidad, es la omnicanalidad. La omnicanalidad que seguramente lo habrán escuchado y este año, en realidad el año pasado, el 2019, me crucé con un montón de clientes, todos con el mismo problema. De pronto empiezan a abrir canales y tienen el chat, tienen un formulario, tienen el mail, el teléfono. De pronto abren canales y tienen atención en Mercado Libre. Y lo que sucede es que se encuentran con 50 millones de ventanas abiertas para poder atender a los distintos usuarios. A todo esto regularmente sucede que un mismo usuario, dependiendo el nivel de urgencia que maneje, puede trabajar, puede hacer una consulta por un chat e inmediatamente completar un formulario. Lo que significa que, dependiendo de la lógica que tengamos detrás, puede ser que tengamos 2 personas atendiendo a una misma persona o una misma persona que le contesta 2 veces. Ese tipo de errores es de los más comunes. Bueno, para poder resolver este problema necesitamos recurrir a tecnologías que integren todos estos medios en una única plataforma. Entonces, ya sea que el usuario me contacte por Twitter, Instagram, Facebook, chat, mail o teléfono, todo eso me llega a una única plataforma. Detrás de esa plataforma, muchas de estas tienen un motor de inteligencia artificial donde yo incluso puedo darle normas o reglas dependiendo qué tema o qué cosa, mandárselo a un departamento, si esto es ventas o es atención al cliente o es soporte, y lo vaya delegando, o incluso internamente se van generando etiquetas o pasando el dato dependiendo de la necesidad puntual de ese prospecto. A su vez, va quedando un histórico de registros, lo que significa que si el cliente vuelve a contactarse por cualquier otro canal y eventualmente lo identifica, el asesor, el agente que está detrás atendiendo, sabe quién es, qué historial tiene, qué antecedentes en consultas generó, etc. Y esto está directamente ligado con el mundo del CRM. CRM, te voy a dejar el último hipervínculo por acá arriba acerca del mundo del CRM. El CRM básicamente es una herramienta que la podemos utilizar dentro de 3 grandes áreas en la empresa, que son ventas, administración y atención al cliente o soporte. Todas estas tecnologías son indispensables para poder, 1, organizar una empresa y poder escalarla. Todo lo que acabamos de mencionar el día de hoy son tendencias, quiere decir que en alguna medida son cosas nuevas que hay que ir incorporándolas y hay que ir entendiéndolas. Muchas de ellas realmente ya las venimos trabajando desde hace tiempo. Por ejemplo, hablando de marketing de contenido o hablando de performance marketing, muchos de los que estamos en el mundo del marketing online hace años ya realmente son palabras viejas. Sin embargo, en el desarrollo de la industria, la gran masa crítica de pymes, de emprendedores y de empresas que se están metiendo en nuestro universo, lo van incorporando como algo realmente nuevo. Así que eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado. Cualquier consulta, comentario, sugerencia que quieran dejar, la pueden hacer en la lista de comentarios y se darán cuenta que todos los comentarios siempre son contestados. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.